carga y potencia. La carga física puede definirse como el vector externo sobre el cuerpo humano que ejerce un esfuerzo físico como manifestación fisiológica en respuesta a la aplicación de esta carga. Intensidad de carga puede definirse como el aspecto cualitativo, la calidad de la carga, cual resulta del número de repeticiones, velocidad de ejecución, complejidad del ejercicio y número de pautas. Por otro lado, la potencia es la capacidad de musculatura de contraerse venciendo la resistencia que se opone a los puntos de inserción. ¿Qué es fuerza y tipo de fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial que mide la intensidad. La fuerza es cualquier acción, esfuerzo o influencia que altera el estado de movimiento del cuerpo en reposo. Entre los tipos de fuerza tenemos fuerza de peso, fuerza normal, fuerza elástica, fuerza de empuje, fuerza de fricción, fuerza de tensión. Bueno, yo les vengo a hablar sobre las características mecánicas de la contracción muscular. Se refiere al proceso fisiológico durante el que el músculo, por deslizamiento de las estructuras que lo componen, se acorta o se relaja. Su funcionamiento está estrechamente relacionado con la estructura de la fibra muscular y la transmisión del potencial eléctrico a través de las vías nerviosas. El modelo que describe la contracción muscular se conoce como mecanismo de deslizamiento de filamentos. Estas contracciones producen la fuerza motora, desplazan contenido de la cavidad que los recubre. Las contracciones son controladas por el sistema nervioso central. El cerebro controla las contracciones voluntarias. La médula controla los movimientos involuntarios. En todas las contracciones se acorta el sarcómero, pero no en todas se acorta el músculo. En las contracciones isotérmicas no hay cambio de longitud en el músculo. Ocurre cuando la resistencia es mayor a la fuerza que ejerce el músculo. En las contracciones isotónicas hay cambio de longitud en el músculo y por ello hay desplazamiento de la carga. La contracción muscular se puede explicar como un desplazamiento de los microfilamentos, es decir, la cabeza de la miosina se ancla a la actina, produciendo así el dicho desplazamiento. Cabe decir que la contracción muscular está regulada por el calcio, el ATP y el magnesio, aunque se desconoce por qué el magnesio causa contracción en músculos después de la muerte. Esto está bajo investigación. Buenas tardes, doctora Navarro. Mi nombre es Alison Dayana López González. Voy a explicar primeramente lo que fue el tema general de biofísica médica. El tema general fue la biomecánica. La pregunta que me respondió a hacer fue la número 4, que fue: explique las leyes de Newton y de 3 ejemplos para cada ley aplicada al ser humano. La primera ley de la inercia afirma que la suma vectorial de la fuerza que actúa sobre un cuerpo es cero. Un ejemplo de ella es un balón en reposo. Para que éste pueda desplazarse necesita de dos fuerzas externas, de lo contrario permanecerá en reposo. La segunda ley relaciona la fuerza total y la aceleración, es toda en conjunto. Un ejemplo de esta ley podría ser un columpio. Para que pueda moverse, ese columpio necesita que una persona tome mucha fuerza para poder impulsarse. La tercera ley es la acción y reacción. Afirma que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este otro objeto ejerce también una fuerza sobre el primero. Un ejemplo sería cuando un niño está en movimiento, cuando va a patear un balón, la acción sería cuando el niño está tomando el movimiento. Y la reacción sería cuando el niño va a desplazar la pelota hacia un punto de dirección. Buenas, mi nombre es Diana Mendoza y esto es correspondiente al tema de biomecánica, que me tocó lo que es la pregunta 5, lo que es explicar la ley de Hooke y explicar la siguiente curva. La ley de Hooke nos dice que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de fuerza que se le aplica, siempre y cuando este muelle no se deforme permanentemente. Entonces, a partir de esto, vamos a explicar lo que es curva. Esta curva corresponde a lo que es el diagrama de esfuerzo de deformación. Este diagrama está correspondiente a un metal dúctil que está sometido a un esfuerzo normal de estiramiento. Entonces,
tenemos en cuenta que del punto 0 al punto A, la relación entre el esfuerzo y lo que es la deformación es totalmente lineal. Por eso, a partir de este punto se le llama el límite de proporcionalidad. Una vez llegado aquí, procedimos a lo que es el punto B. El punto B da lo que es nuestro límite a esta gráfica. El punto B se le conoce como el esfuerzo de fluencia y también se le conoce como el límite de elasticidad. Este límite de elasticidad divide a la gráfica en dos regiones, donde el material va a tener dos comportamientos, uno elástico y uno plástico. Prosiguiendo a esto, tenemos que del punto B al punto C se le conoce como la región de fluencia. Primeramente, tenemos en cuenta lo que es el límite de elástico. Entonces, a partir de esto sabemos que una vez, si nosotros, por ejemplo, la carga que tenemos, la detenemos antes de llegar a este punto, soltamos esa carga que ejerce sobre ese material, significa que ese material volverá a lo que es su forma y tamaño originales. En cambio, si nosotros sobrepasamos ese límite de elasticidad, significa que el material va a sufrir lo que es una deformación permanente. Entonces, prosiguiendo a esto, del punto B al punto C, tenemos lo que es la región de fluencia o zona de fluencia. Como vemos, la deformación que le sigue aquí es totalmente constante y está sometido a un esfuerzo permanentemente constante. Este esfuerzo, al igual que la región, se le conoce como esfuerzo de fluencia. Esta zona se le llama así, zona de fluencia, ya que el material actúa como que si fluyera, ya que no hay necesidad de que el esfuerzo aumente para que él siga deformándose. Una vez aquí procedimos a lo que es del punto C al punto D. Como vemos aquí, la pendiente de la curva se eleva. Esto quiere decir que hay un endurecimiento por deformación. Es decir, el material está llegando al punto, está ya casi alcanzando su punto límite. Está sufriendo lo que es una rigidez, un endurecimiento. Una vez llegado aquí, este es el punto D. Es el punto más alto de la gráfica. Se le conoce este punto D como esfuerzo último. Y ya para finalizar, lo que es del punto D al punto del punto D al punto E, vemos que hay una disminución de la pendiente. ¿Qué significa esto? Que aquí el material ha tenido un límite, ya no puede seguir aguantando más carga, ya no puede seguir aguantando más deformación. Quiere decir que llegados al punto E, corresponde lo que es la fractura. Entonces, el punto E se le conoce como el esfuerzo de ruptura real. Si seguimos este camino punteado, se le conoce como esfuerzo de ruptura normal. Estos dos esfuerzos solo se diferencian por el área en donde se da lo que es la fractura. Entonces, en conclusión, tenemos que este diagrama de esfuerzo y deformación nos da una idea de los módulos de deformación y alargamiento que existen. Entonces, tenemos que todo material que vaya correspondiente al comportamiento elástico en la región lineal va a estar sometido a la ley de Hooke, va a cumplir con esa ley, que es de que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Lo que pasa en esta primera parte, en el comportamiento elástico, ya que aquí, como dijimos anteriormente, una vez quitamos la carga, el muelle puede volver a su forma original, que uno de los requisitos que necesita la ley de Hooke, como lo vemos, es su constante, que es esfuerzo igual a constante de deformación, que sean lineales. Muchas gracias. Diga la diferencia entre tensión y comprensión. La tensión son las fuerzas que van hacia afuera. Por ejemplo, el cable de una lámpara que cuelga es una fuerza en el techo y la otra es el peso de la lámpara. La comprensión es cuando dos fuerzas externas se hacen desde afuera hacia el centro. Por ejemplo, la suela de una zapatilla está sometida a la fuerza del piso y del pie. Buenas tardes, soy María Alejandra López, del grupo 5, subgrupo 3 de Biofísica.
Esta vez vamos a hablar sobre lo que es la biomecánica, el informe de la biomecánica y su importancia y su introducción. La introducción de la biomecánica es: la biomecánica puede definirse como la ciencia que estudia y analiza los sistemas biológicos mediante técnicas y principios de la mecánica. Este proyecto se basa en uno de los campos de la mecánica. Los sistemas multicuerpos se aplican para analizar la cinemática y dinámica durante la marcha de los modelos del cuerpo humano. El interés de la aplicación de la mecánica a la marcha humana puede ir desde profesionales en medicina, rehabilitadoras, protésica, quirúrgica o terapéutica, hasta deportistas profesionales o diseñadores de equipos de alto nivel, ya sea para mejorar la calidad de vida de personas con dificultades motrices, para la reconstrucción de miembros amputados o para aumentar el rendimiento de deportistas profesionales. El estudio de esta disciplina resulta fundamental. El sistema de captura de movimiento se ha situado como una alternativa viable y efectiva a permitir obtener datos de la marcha humana, tanto cinemáticos como dinámicos, sin necesidad de alterar al sujeto de estudio. Se obtiene, por tanto, una ciencia convergente de varias disciplinas que, unidas entre sí, permiten resolver el problema de movimientos de la marcha humana, permitiendo realizar nuevos avances y mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, continuamos con la pregunta número 11 del seminario de biofísica. Esta nos da a entender o nos quiere hacer que investiguemos la biomecánica de los siguientes deportes: fútbol, baloncesto, natación y voleibol. Y bueno, la biomecánica es aquella que rige o que busca la física en los movimientos de los cuerpos. Ahorita nos estamos concentrando más en fuerzas, palancas, tensiones y presiones. Iniciaremos con el fútbol. Bueno, en el fútbol tenemos en cierto punto que se rige la primera ley de Newton. ¿Por qué? Cuando los jugadores patean la pelota de fútbol, ellos sienten que su pie se va para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que se está aplicando la tercera ley de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta a la fuerza. También aplicamos la palanca. Entonces tenemos el acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur. Debido a los músculos, el punto de apoyo y la fuerza que ejerce versus la resistencia, que es el peso de toda la pierna, hacen que el fémur se vaya para atrás. Y el deportista, al ser esta palanca grande y a mayor brazo en una palanca, se forma una mayor fuerza debido al torque, logran pegar el balón con una fuerza demasiado grande. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando la planta del pie pegue al balón, van a guiar el balón con una fuerza hacia la dirección, por ejemplo, hacia la dirección izquierda. Pero al pegar, ellos van a tener una reacción opuesta a esa fuerza que va a mandar su pie a la dirección contraria. Por eso, de vez en cuando, cuando miramos que un deportista pega duro contra un balón, miramos de que le da duro y que de repente, muy rápido, devuelven el pie hacia atrás y luego hacia adelante. Esa es la primera ley de Newton. Ahora, en los deportistas de fútbol, mayormente la biomecánica se basa en el movimiento de las piernas y no tanto de las manos, porque ellos solo necesitan las piernas para moverse. Tenemos la palanca de los pies, específicamente, que es una palanca de primer grado de equilibrio, por la resistencia de la punta de los dedos del pie. El punto de apoyo, que sería siendo el talus, que el talus es donde tenemos el lobo del pie, por decirlo así, y tu fuerza para mover esa resistencia, que sería los músculos que tenemos en la parte posterior de la pierna, que nos permiten elevarnos así. Ahora, en básquetbol sí es cierto que se necesita el movimiento de los pies y que es casi igual a la biomecánica que los deportistas de fútbol hasta ese cierto punto. La diferencia es que los jugadores de básquetbol necesitan mover mano a mano, ser más ágiles.
Por ello, ellos necesitan de todas las palancas ejercidas de sus brazos. Por ejemplo, tenemos con el de baloncesto, que tenemos una palanca aquí de número. Esta es una palanca de segundo grado. ¿Por qué? Tenemos la resistencia que debería ser nuestro brazo aquí. Tenemos el tendón de los bíceps braquiales que van pegados aquí. Esa sería tu fuerza. Y tenemos el punto de apoyo que vendría siendo la articulación del codo. En el baloncesto, si ustedes se fijan bien, prácticamente estamos haciendo lo mismo. Seguimos moviendo la palanca de segundo grado. Entonces, aquí se aplica, en el baloncesto, se aplica la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque recordemos que el balón, o uno jugando baloncesto, en el momento de driblear el balón pega con una fuerza hacia el piso. Él da una fuerza hacia el piso, pero al mismo tiempo él recibe otra fuerza que lo empuja hacia arriba. En la tercera ley de Newton, de la ley de acción y la reacción. Y con eso es que el balón se mueve. Uno mueve el balón para aceptarlo. Ya en el tiro final, ellos estiran todas sus articulaciones. Ellos hacen que esta misma palanca, pero esta vez para la flexión, porque aquí también tenemos un músculo que nos está moviendo todo así. Lo hacen así ellos. Y el balón se rige por la fuerza de gravedad. Porque recordemos que si uno tira algo, la fuerza de la gravedad lo va a bajar hacia donde él pertenece, que es hacia la tierra. Ahora, en natación tenemos que considerar el concepto de la presión del agua. Recordemos que presión es la fuerza que uno ejerce sobre tanto volumen de cuerpo. Entonces recordemos que la presión del agua va a ser diferente y va a tener una fricción todavía más grande que ir corriendo en zonas normales. Aparte de que se aplican todavía en los movimientos de los pies, los movimientos de las manos, tiene que ser un ángulo específico y todavía tiene que ser una respiración mayor. Pero en su mayoría, nosotros estamos experimentando una segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton que nos dice que para mover un cuerpo se necesita hacer una fuerza. Ya que recordemos que en el agua, si uno se queda estático, uno se queda inmóvil. Y ya con la fuerza que nosotros ejerzamos de las palancas de las manos, se va a ir moviendo y desplazando a través de ella. En el B. Ahora hablaremos acerca de la fórmula de la ley de las palancas. En física, la ley que relaciona una palanca en equilibrio se expresa mediante la siguiente ecuación, que sería potencia por brazo de potencia igual a resistencia por el brazo de la resistencia. Ya acá se lo antes hablado que P es de potencia, R de resistencia, BP de brazo de potencia y BR de brazo de resistencia. Brazo de potencia y brazo de resistencia también son las medidas de fulcro desde los puntos de aplicación hasta la potencia y la resistencia respectivamente. Hablaremos sobre un breve ejercicio donde buscaremos la potencia de este. Tenemos que nuestro brazo de potencia sería 100 centímetros y nuestra resistencia de 150. También tenemos que nuestro brazo de resistencia sería un 40 centímetros. Entonces nosotros nos tocaría buscar lo que sería la potencia. Y acá tenemos nuestro brazo de potencia, sacamos los datos, brazo de potencia 100 centímetros, resistencia 150, brazo de resistencia 40 centímetros y colocamos lo que es nuestra fórmula. Potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia, que llegamos a sustituirla. Nuestro brazo de potencia que es 100 centímetros, nuestra resistencia 150 kilogramos y nuestro brazo de resistencia que son 40 centímetros. Luego despejamos y nos queda multiplicación y división. Eliminamos los que son centímetros. Hacemos 150 por 40 entre 100, lo que nos da un resultado de 60 kilogramos. Y esta será nuestra potencia que necesitaremos. Asimismo,
la fórmula de la ley de la palanca la podemos utilizar para buscar la resistencia o el brazo de la resistencia o el brazo de la potencia y solo despejaremos nuestra fórmula ya plasmada. Maribel Mendoza Maldonado. Dentro del tema biomecánica del seminario número 4 de biofísica, me corresponde hablarles sobre un análisis biomecánico que incluye músculo, articulaciones, tipos de lesiones, fuerza y ley aplicada en el trabajo que ejercen secretarias, estibador, sastres y carpinteros. Comenzamos con la secretaria. La secretaria trabajan todo el día prácticamente frente a una computadora, donde ejercen movimientos mínimos pero repetitivos, movimientos que suelen ser inofensivos según la gente, pero no lo son, afectando articulaciones de la mano, articulaciones interfalángicas, proximales, distales, articulaciones carpofalángicas, articulación metacarpofalángica y articulación carpo-metacarpiana, así como articulación de la muñeca radiocarpiana. Estar de esta manera frente a la computadora y tener el brazo inclinado en una sola posición también repercute en la articulación del codo, que es una articulación de tipo troclear húmero-cubital, y articulación del hombro escápulo-humeral. Las lesiones que puede o que ameritan son tendinitis, epicondinitis y el síndrome de túnel, que es cuando el nervio medial que viene el antebrazo a la mano se comprime y este genera inflamación. Esta postura que ejercen las secretarias también perjudica la espalda por estar inclinada hacia el PC en una postura durante mucho tiempo, por lo que va con la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, donde un cuerpo está en reposo. El estibador, por el lado contrario, genera mucha fuerza. Este genera sobrecarga y una fuerza de contacto, y va con la segunda ley, que es ley de fuerza o la ley involucrada con la gravedad, pues mantiene un equilibrio pero a la vez ejerce una fuerza sobre su hombro, y esto trae problemas en el músculo esquelético, principalmente en la articulación del hombro. El sastre, igual que la secretaria, está en una posición constante, en una posición de reposo, lo que tiene que ver con la ley de inercia, igualmente donde un cuerpo está en reposo, generando una fuerza mínima, pero problemas como la escoliosis dorsolumbar, principalmente en la espalda, problemas cervicobronquial, que es por mantener el cuello en una inclinación inadecuada, y la lesión dorsolumbalgia. El carpintero corresponde a la ley de acción y reacción, pues este está en un estado de subestación, que es el estado normal del ser sobre equilibrio de los pies, pero este genera a través de un objeto A a un objeto B, que es la madera, una fuerza, y esto lo denominamos acción y reacción. En las lesiones que sufre el carpintero, pues este está de pie todo el día y presenta inclinaciones que pueden afectar la espalda. Gracias. Mi nombre es Oriana Mendoza Flores y nuestro tema es biomecánica del componente de biofísica médica. Mi pregunta trata sobre los instrumentos de medición del movimiento del cuerpo humano, y yo voy a estar hablando de la utilidad de cada uno de estos instrumentos, que son goniómetros, acelerómetros, radiografía, plataforma de fuerza, electromiógrafo y dinamómetros. Los goniómetros son una técnica de medición de ángulos y por ende de su construcción o trazado. También puede ser un transportador para medir ángulos. Un goniómetro es utilizado para leer el ángulo entre dos puntos. En las ciencias de la salud es usado para medir ángulos de flexión entre las articulaciones y su movimiento. Tiene forma de semicírculo o círculo graduado en 180 a 360 grados.
También es denominado transportador universal y existen varios tipos de goniómetros, como el digital, exclusivo para los dedos, universal e imantado. También tenemos lo que son los acelerómetros, que se utilizan en mediciones de aceleración gravitacional estática, lo que le permite determinar el ángulo de desviación del objeto medido de la vertical, así como en mediciones de aceleración dinámica debido a golpes, movimientos, impacto o vibración, es decir, vibraciones de baja amplitud o frecuencia. El acelerómetro no es más que un transductor de aceleración que mide su propio movimiento en el espacio. Los electromiógrafos son equipos que se usan para activar, registrar y llevar a cabo o exponer potenciales de acción nerviosos y musculares, con el propósito de evaluar la función nerviosa y muscular. La electromiografía es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza para evaluar la salud de los músculos y de las células nerviosas que lo controlan. También tenemos otro instrumento que es la plataforma de fuerza, que es una plataforma de medición con un sensor de fuerza en cada esquina. Con las plataformas de medición de fuerza se pueden caracterizar procesos biomecánicos como andar, correr o saltar. Por ejemplo, en diagnósticos de rendimientos en el deporte, en análisis clínicos o en la investigación. Los dinamómetros son instrumentos de medición que sirven para medir la fuerza o peso de un objeto determinado. Esto gracias a que detecta variaciones que produce en la ampliación de una fuerza. Videografía es un procedimiento de telecomunicación que permite la visualización de imágenes alfanuméricas y gráficas en una pantalla, edición de programas audiovisuales y conjunto de grabaciones videográficas que tienen una característica común, como estar realizadas por un mismo autor y tratar de un mismo tema. El tema de funcionamiento de la polea. Para esto tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de poleas: las poleas fijas o simples y la polipáctica. La polea simple se compone por una polea fija y la sobrecarga. Entonces, el funcionamiento de esta se rige en, pongamos que tenemos una carga de 400 newtons. Entonces, para poder levantar esa carga a unos 5 centímetros de altura, necesitamos aplicar la misma fuerza hacia la cuerda jalada para poder levantar esa carga. Igual, una distancia de la cuerda en 5 centímetros. Los 400 newtons que tiene la fuerza, la carga que tenemos que aplicar en fuerza, y los centímetros que queremos levantar, la carga que tenemos que aplicar en la correa. Aquí tenemos un tipo de polipácticos que consisten en una polea móvil y una polea fija. La polea móvil se va a desplazar hacia arriba. La polea fija se queda estáticamente de acuerdo a su posición. Para poder proceder a este paso, lo que aquí tomamos algo que se llama ventajas mecánicas, ya que hacemos menos fuerza, pero jalamos más la cuerda. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se da así. Tenemos 400 newtons de carga. Entonces, queremos levantar esa carga, solo lo único que tenemos que aplicar es la resistencia por el número de la polea, que serían 2. Entonces, la resistencia sería 400 newtons y entre 2 serían 200 newtons. Entonces, aquí solo aplicamos 200 newtons de fuerza, pero el doble de la cuerda jalada. Necesitamos jalar más cuerda para poder levantar ese peso a la distancia que nosotros queremos. Entonces, para aplicar eso, solo multiplicamos la distancia que queremos levantar por el número de poleas, que serían 5 por 2. Esto sería igual a 10 centímetros. Y aquí tenemos otro tipo de poleas polipácticas, que consisten en 2 poleas móviles que se desplazan hacia arriba igual y 2 fijas. Este procedimiento es casi igual que el anterior. Lo único que tenemos que aplicar a cuenta que hay más poleas, que son 4 ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, como tenemos aquí, es, si queremos levantar una polea de 400 newtons, tenemos que aplicar una fuerza menor y una distancia mayor de la cuerda, ya que recibimos, como les dije, ventaja mecánica. La ventaja mecánica aquí sería que, como tenemos más poleas,
la fuerza se va a estremecer menos. Entonces, sería el dato 400 newton entre las poleas totales, que las poleas totales serían 1, 2, 3, 4, 2 móviles y 2 fijas. Y esto se divide y nos daría 100 newton. Y ahí tenemos la fuerza que aplicamos para levantar esa resistencia. Ahora solo que serían 100 newton. Ahora solo necesitamos saber cuánto de cuerda necesitamos jalar para levantar esa fuerza con la ventaja mecánica. Que esto solo lo multiplicaríamos por la distancia que queremos levantar y el número de poleas, que sería 5 centímetros por 4, que es el número de poleas, y esto daría a 20 centímetros. Los 20 centímetros que necesitamos levantar para poder subir esa carga. Y eso es todo en la explicación de la polea. Una palanca se le reconoce 3 puntos: el punto de apoyo, que es el que está en medio, la fuerza, que en el ser humano serían los músculos, y la resistencia. En el ser humano se reconoce como género 1, es la que hace que el axis con el occipital, que sería la articulación donde está el punto de apoyo, y el músculo, que es el recto de la cabeza, extensor de la cabeza, que es el que está acá, que sería el músculo que ejerce la fuerza, y todo lo que es el cráneo es lo que hace la resistencia. Y al hacer la contracción de acá sería la palanca número 1, género 1. El género 2, es cuando el peso de apoyo se va hacia los dedos, que también se le conocen como falange, que sería la que está aquí. El punto de apoyo sería la articulación de la tibia estragalina, y el músculo que está acá, que va desde acá, sería un punto de fuerza, que sería el género 2. En el género 3, la fuerza está por adelante, que es el del bíceps branquial, y la articulación del codo, que sería el punto de apoyo. ¿Qué es el torque? Es la medida de fuerza que actúa sobre un objeto y lo hace girar. El torque determina qué tan eficaz es una fuerza para provocar o modificar el movimiento rotacional. Por lo tanto, el torque depende de dos factores: de la cantidad de fuerza, evidentemente, y del brazo de momento. Es la distancia que existe entre la línea de acción de esa fuerza. El eje de rotación algebraicamente sería torque igual brazo de momento por fuerza.